La agenesia renal es la ausencia congénita de uno o ambos riñones. En el caso de la bilateral es incompatible con la vida y se va a asociar a malformaciones como la hipoplasia pulmonar y defectos de la extremidad. Y en el caso de la unilateral va a ser rara y esta es compatible con la vida siempre y cuando no haya otras malformaciones. Bueno, en el caso de la bilateral vamos a tener de que puede haber una hipertrofia compensatoria y pues no se van a presentar generalmente a nivel microscópico característica en cuanto a la ausencia de tejido renal. Estos pues pueden ser asintomáticos en etapas tempranas, pero con el tiempo puede progresar a esclerosis glomerular y eventualmente a nefropatía crónica por los cambios adaptativos de las nefronas. La hipoplasia renal es el desarrollo de la insuficiencia de uno o ambos riñones y este puede ser bilateral y provocar insuficiencia renal de la infancia temprana, aunque es más común que sea unilateral. Tenemos de que el riñón va a ser de menor tamaño, con un número reducido de los lóbulos y de las pirámides renales y normalmente no va a presentar cicatrices. Además, va a haber una reducción en el número de los glomérulos y de los túbulos renales en comparación con un niño normal y pues esto pueden estar hipoplásicos y pueden contribuir al desarrollo de nefropatía crónica a lo largo de la vida, especialmente en pacientes de bajo peso al nacer. El riñón ectópico es cuando este se localiza fuera de su ubicación normal debido a un defecto en el desarrollo de los metanefros. Normalmente este va a estar ubicado en la pelvis o justo por encima de ella y puede tener un tamaño normal o ligeramente reducido y pues puede que no haya afectaciones o alteraciones estructurales significativas en cuanto al tejido renal. Además de esto, también pues la posición anómala puede causar acuadamiento o torsiones de los uréteres y puede provocar obstrucción urinaria y predisponer a infecciones bacterianas. En cambio, el riñón en hendidura es la función de los polos de los riñones, casi siempre los polos inferiores, que van a formar estructura en forma de hendidura y van a atravesar la línea media. Vamos a tener de que estos se van a fusionar y formar una hendidura, los cuales van a ser detectados aproximadamente en 1 de cada 500 a 1000 casos de autopsia y la estructura renal se va a conservar sin anomalía. Esto se puede presentar en pacientes de manera sintomática y puede haber obstrucción urinaria y reflujo vesiculoreteral en algunos casos. La nefroesclerosis maligna es consecuencia de la hipertensión acelerada o maligna que inicialmente esta fue prolongada y causó un daño endotelial y activó la coagulación intravascular y el aumento de la permeabilidad vascular. Esto pues suele llevar a lo que una necrosis fibrinoide en las arteriolas renales y a una trombosis que va a generar isquemia renal y como respuesta a esto se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual va a causar un aumento en la presión arterial y va a provocar daño vascular. Bueno, vamos a tener de que los riñones van a presentar hemorragias petequiales y en su superficie se va a observar esto que se conoce como riñón engranada y esto va a indicar que hay un daño vascular extenso. Además se puede observar una necrosis fibrinoide, aumento de la arteriola, arteriopatía hiperplásica, que es el conocido patrón de hoja de cebolla, y también puede haber glomerulitis necrosante. Tenemos de que los pacientes pues generalmente van a presentar presiones arteriales extremadamente altas, estas pueden ser mayores a 200/120 y puede haber proteinuria, hematuria, edema de papila, encefalitis y también daño cardiovascular y en etapas avanzadas puede haber una insuficiencia renal. La nefroesclerosis benigna se va a asociar a la esclerosis de las arteriolas renales causando una hipertensión crónica y provocando el engrosamiento parietal de la arteriola debido a la hialinización y a la acumulación de proteínas plasmáticas junto con la acumulación de la síntesis de la matriz de la membrana basal. Vamos a tener en esto que los riñones afectados se van a ver más pequeños y van a mostrar una superficie granular debido a las cicatrices y a la retracción de los glomérulos y las arteriolas van a presentar una hialinización así como una estenosis luminal junto con cambio hiperplásico y también puede haber atrofia isquémica. Vamos a tener de que generalmente esta condición no va a causar insuficiencia renal severa, aunque pueda asociarse a una leve proteinura y la progresión de la insuficiencia renal va a depender de la gravedad de la hipotensión y de la coexistencia de comorbilidades como por ejemplo diabetes y personas de raza negra. La hidronefrosis es la dilatación de la pelvis y de los cálices renales que va a estar acompañada por atrofia del parénquima renal y va a resultar como la obstrucción parcial o total de flujo de salida de la orina en cualquier parte del tracto urinario, desde la uretra hasta la pelvis renal. Esto se va a dar por la acumulación progresiva del afectado glomerular que no puede drenarse adecuadamente y la persistencia de la filtración, incluso en la obstrucción completa, va a causar dilatación de la pelvis y de los cálices, aumentando la presión intrarrenal y va a llevar a la compresión de los vasos sanguíneos renales, lo que va a resultar como una isquemia y atrofia del parénquima renal, además de que esto va a
provocar reacciones inflamatorias y va a contribuir al desarrollo de fibrosis. Vamos a tener en esta que el riñón se va a encontrar dilatado, especialmente en los cálices y en la pelvis renal, y va a haber un parénquima con atrofia y con compresión, y en caso avanzado el riñón puede aumentar de tamaño hasta 20 centímetros, así como puede haber un aplanamiento de la pirámide. También puede haber obstrucción súbita, también puede haber obstrucción completa, y pues de manera microscópica vamos a ver de que se va a observar inicialmente la dilatación tubular, también puede haber atrofia, fibrosis de los túbulos, y en casos graves puede haber desaparición en fase avanzada de lo que es los glomérulos. Además de esto, vamos a tener de que se puede producir una capa delgada de tejido fibroso y puede haber necrosis coagulativa de las papilas renales. Dentro de las características clínicas vamos a tener de que una obstrucción completa bilateral se va a presentar sobre todo lo que es la anuria. Cuando esta obstrucción es bilateral e incompleta, las manifestaciones pueden ser poliguria por la incapacidad de los túbulos para concentrar adecuadamente la orina, y cuando es una hidronefrosis unilateral puede ser sintomática, aunque también puede haber daño en el otro riñón, es decir, en el que pues no está afectado. La urolitiasis hace referencia a la formación de los cálculos en cualquier parte del sistema colector urinario, siendo la localización más frecuente los riñones, y esto se debe principalmente a la sobresaturación de los solutos en orina, en donde estos se van a precipitar en forma de cristales. Los factores predisponentes van a incluir la hipercalciuria, las infecciones del tracto urinario, los cambios en el pH urinario, los defectos de transporte renal de aminoácidos y las cistatinas, así como las infecciones bacterianas. Dentro de las características clínicas, generalmente estos cálculos suelen ser asintomáticos, aunque cuando estos se desplazan en lo que es el uréter puede haber un intenso dolor en el flanco y se puede enredar a la ingle, que esto se va a ser conocido como el cólico renal. También puede haber hematuria macroscópica, y esto puede causar riesgo de infecciones bacterianas secundarias por la obstrucción del flujo urinario. Bueno, dentro de los tipos de cálculos tenemos el cálculo de fosfato calcio, que este es el más común y está relacionado con la hipercalciuria. Están los de estrubita, también están los de ácido úrico, que van a estar relacionados con la orina ácida, y esto va a ser frecuente en pacientes con gota. Y están los de cistina, que estos van a estar asociados con defectos genéticos en el transporte renal de la cistina. Los cálculos suelen ser unilaterales y en el 80% de los casos se localizan principalmente en la pelvis y los cálices renales, aunque también pueden encontrarse en la vejiga y pueden ser pequeños y lisos, entre 2 a 3 milímetros, o en caso grave formar cálculos que van a rellenar toda la pelvis renal. El carcinoma de células escaladas de riñón es el subtipo más común de los carcinomas renales y presenta aproximadamente el 70 al 80% de los casos. Se origina a partir de las células epiteliales de los túbulos renales proximales y se caracteriza por su contenido rico en lípido y en glicógeno. Dentro de los factores de riesgo está el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la exposición a sustancias tóxicas y algunos factores genéticos como el síndrome von Hippel. En su macroscopía vamos a tener de que esto va a presentar una masa amarillenta bien delimitada en el riñón, con área de necrosis, hemorragia y cambios quísticos, y un color amarillento debido a su contenido de lípido, y de manera microscópica células grandes con citoplasma claro, acumulación de lípido glicógeno, y esto va a estar dispuesto en patrones acinares o ovalares rodeados de una red de vasos sanguíneos. En sus características clínicas vamos a tener que puede haber hematuria, dolor en el flanco, masas palpables y síndrome paraneoplásico. El carcinoma uroterial de cáliz y pelvis renal es un tipo de tumor maligno que se origina en las células uroteriales que van a recubrir la pelvis renal, y los cálices van a presentar del 5 al 10% de los tumores renales, y histológicamente va a ser similar a los carcinomas uroteriales de vejiga. Dentro de esos factores de riesgo vamos a tener el tabaquismo, la exposición a sustancias químicas como la fenacetina, la nefropatía por analgésicos y factores genéticos como la mutación en los genes TP53. Tenemos de que estos van a ser tumores papilares que van a crecer hacia la de la pelvis renal y pueden invadir el parénquima renal en fase avanzada, causando obstrucción. Además de esto, en cuanto a las células uroteriales malignas, va a haber pleomorfismo nuclear y mitosis atípica. Además, va a haber una estructura de papilas plana y va a haber invasión de la lámina propia, así como de la muscular. Dentro de sus características clínicas está la hematuria, dolor en el flanco por obstrucción y también puede ser por invasión, y obstrucción urinaria, así como infecciones recurrentes.